Quinto domingo de Pascua. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El Evangelio es de Juan 15, versículos del 1 al 8. Dice así: Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda, para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Así serán mis discípulos. Hasta aquí el Evangelio. La figura de la vid y de la viña era ampliamente difundida en la época bíblica y posbíblica para representar diferentes realidades. Unas veces, como en el Salmo 80, para significar a Israel, a quien Dios había liberado de Egipto para trasplantarlo en Canaán, la tierra de la promesa. Otras para significar al pueblo de Israel. Y en otros casos, a la misma sabiduría. En nuestro texto, Juan la ha tomado de labios de Jesús para designar un tema cristológico de acuerdo con su propia teología. Aparece, como dije, en labios de Jesús como una solemne proclamación: Yo soy la vid verdadera. El término verdadera implica una cierta exclusividad en el sentido de lo único real, en contraste con lo que nosotros suponemos que es real o nos hacen creer que es real y lo tenemos como tal. Esto implica que la vid, que es Jesucristo, se compara con otras que no lo es, cuidado con esto, o que simplemente son figuras, de la misma forma que antes Juan nos ha dicho que Jesús es la luz verdadera. Es decir, que hay luces que aparecen como luces, que nos deslumbran, que parecen que nos van a dar la solución, pero que no son luz verdadera. O cuando dice, yo soy el pan verdadero. Es decir, que hay otros panes que no son reales, que no van a saciar profundamente nuestra hambre de eternidad, de vida, de plenitud, de justicia, de verdad. Es importante detenerse en esto y pensar. Las referencias a las ramas que dan o no dan fruto y que nos describirá a continuación nos sugiere que la vid a la que se está refiriendo es la que representa a Israel. La declaración yo soy la verdadera vid, yo soy el verdadero pueblo elegido de Dios, porque Jesús es la vid y nosotros, los que creemos en Él, estamos incluidos en Él, como las ramas a la planta, por la que somos el verdadero pueblo elegido por Dios. Israel, el antiguo pueblo, era imagen de lo que vendría. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado como el labrador que ha plantado y custodia con ternura a la viña que es Israel. La misma imagen continúa en este discurso de Jesús. Su Padre es el labrador. Jesús nos dice que el Padre es el que corta todos sus sarmientos, mis sarmientos, que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. En el Antiguo Testamento se señalan las tareas del labrador. ¿Cuáles son? Plantar, preparar el terreno,
custodiar la viña. Juan en su Evangelio, en cambio, nos indica dos acciones, tengan en presente esto, dos acciones que pertenecen al acto primero de podar. El Padre extirpa, poda los sarmientos de la vid que no dan fruto, y a los que dan fruto los limpia. ¿Para qué? Para que den más todavía. A continuación, Jesús nos dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Ahora se nos dice que a partir de la última acción mencionada por el Padre, es decir, la de limpiar los sarmientos para que den más fruto, Jesús nos dice a nosotros, que somos sus discípulos, que ya estamos limpios, que ya estamos purificados. Jesús dijo estas mismas palabras, ¿se acuerdan? En la última cena, dijo: ustedes ya están limpios, cuando acababa de realizar el lavado de los pies, acción que adelantaba simbólicamente su futura muerte, por la que todos nosotros, sus discípulos, seríamos plenamente purificados también del pecado. Es decir, el lavado es esta metáfora, repito, del lavado. ¿Qué significa? Significa la renovación que otorga a todos los seres humanos, dándonos una vida nueva por amor, y de esa manera ser partícipes de la gloria del Padre. Ahora se repite en esta explicación alegórica de la vid para indicar que además de aquella purificación que se realizó por medio de su palabra, que Jesús nos ha venido diciendo y que nosotros hemos aceptado y realizado en nuestra vida, habrá una purificación que será realizada por el Padre. No se trata de una purificación del pecado, pues esta ya se realizó en aquellos que han aceptado por medio de la fe la palabra, que es el mismo Jesús. Por lo mismo, ya están dando fruto, sino que en esta nueva purificación está ordenada ¿a qué, Padre? A producir más frutos todavía. Pensá un poco en los frutos que estás dando, qué hermosos, pero el Padre te va a ir limpiando paulatinamente para que des más frutos todavía. Lo que aquí se tiene en cuenta no es la muerte redentora de Jesús, que ya aconteció, sino toda la acción posterior que hoy, cada día del discípulo y de la vida de la Iglesia, el Padre y el Paráclito, el Espíritu Santo, en orden a llevarnos a una total realización en nosotros como personas humanas y por ende a la humanidad, está obrando Jesús. Esta acción del Padre, ¿a qué está orientada? A capacitarnos. Esta acción del Padre, esta acción de limpiar, no es una acción de ir capacitándonos cada día más para que demos fruto, y fruto en abundancia. No se trata de una santificación personal, sino de nuestro compromiso y actividad. Nos capacita para un mayor compromiso, una mayor actividad, una mayor participación en la obra salvífica en favor de todos los seres humanos, sin excluir a nadie. Ahora Jesús nos dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como los sarmientos no pueden dar frutos si no permanecen en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. La condición para poder dar mucho fruto, es decir, para que nuestras obras, nuestras actitudes, nuestros vínculos sean cada vez más plenos, más verdaderos, más humanos, más auténticos, más cristianos, es que nosotros, sus discípulos, permanezcamos en Jesucristo. De ahora en más, el verbo permanecer
menein, en griego, lo encontraremos muchas veces. El término permanecer indica mucho más que estar constantemente en un mismo lugar. En la teología de Juan implica, escuchen bien, una estrecha, íntima relación recíproca entre la persona que permanece y aquel en quien yo permanezco. Incluye un concepto muy poco apreciado hoy día, yo diría hasta desvalorizado, muchas veces está burlado. Me refiero al término fidelidad. Qué importante, ¿no? La fidelidad por parte nuestra y de la validez eterna del acto salvífico por parte de Dios. Él sigue siendo fiel. Por medio de un imperativo que indica una acción única y puntual, se nos ordena a los que hemos decidido ser discípulos de Jesús a que permanezcamos, es decir, que seamos fieles a Él, así como Él permanece y es fiel a todos y a cada uno de nosotros en particular. Solo así seremos, repito la palabra, capacitados, es decir, capaces de dar fruto en lo cotidiano, en esos vínculos que estás construyendo, en los vínculos sociales, económicos, políticos. Para esto debemos permanecer fielmente unidos a Jesús y dejarnos vivificar por Él. Sin esta íntima relación de permanencia en la fidelidad a Jesús, carecemos de toda capacidad para obrar. Así como el sarmiento, separado de la vid, no puede dar fruto. Porque separado de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, seguirá diciendo Jesús, es como el sarmiento, como la rama que se tira y se seca. Después el labrador las recoge, las junta y las arroja al fuego para que arde. La expresión echado fuera significa igual como lo utilizamos coloquialmente nosotros, es decir, ser sacado violentamente de un ámbito. Pero aquí es utilizada en un contexto que le confiere un nuevo sentido, que ya apareció en el capítulo 12. ¿Se acuerdan? Versículo 31. Lo hemos leído en algún domingo, donde Jesús dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. Repito, el príncipe de este mundo será echado fuera, con lo que indica que será derrotado y expulsado del ámbito de su dominio. ¿Cuál es el ámbito de su dominio? Tu corazón, mi corazón, tu conciencia, tus miedos, tus inseguridades. También se nos dice que los fieles judíos eran echados fuera de las sinagogas si confesaban a Jesús como el Cristo, debiendo abandonar el ámbito de seguridad en el que desplegaban su vida religiosa y encontraban protección ante las persecuciones del Imperio Romano. Contrapuesta a la actitud sinagogal está la actitud de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús nos dice, al que viene a mí, yo no lo echaré afuera. Qué bueno esto, ¿no? Qué hermoso. ¿Por qué no nos va a echar afuera? Porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Aún así, se puede estar en Jesús y no permanecer en Él, no ser fiel a su palabra, no ser fiel a su persona y por lo tanto no ser capaces de dar frutos. Estos son los discípulos, repito, que no dan fruto. Es a ellos a los que se dirige la advertencia. El Padre los cortará y serán echados fuera, dado que no han hecho nada en favor de las personas. ¿Hiciste algo en favor del otro? ¿Lo estás haciendo? ¿Tenés la disponibilidad constante, aún en medio de tus debilidades, de estar siempre al servicio y al favor del otro,
de su dignidad, de su verdad, de su justicia? ¿O te encerrás en tu ideología, en tu partido político, en tu concepción de la vida, entre comillas y de manera casi despectiva, digo, tu religiosidad? ¿Desde donde condenas a los otros? ¿Te has preocupado por ellos? ¿Los has socorrido en sus necesidades? ¿O los has abandonado, excluido, marginado, burlado, usado para tu propio interés? Qué bueno pensar todo esto, ¿no? Por lo tanto, estas personas se autocondenarán. Dios no condena a nadie. Se autocondenarán porque no han permanecido, no quisieron permanecer, no quisieron ser fieles. Han elegido libremente ser infieles, ser desleales a Jesús, en quien dicen creer. Hasta puede ser que vayan a misa, por lo que se perderán a sí mismos. Qué lamentable, ¿no? Y esta decisión que el Padre confirmará en su infinito amor y respeto que tiene a nuestras decisiones. Esta autocondenación se describe, como en otras partes del Evangelio, como frustración escatológica, significada con el fuego que quema a las ramas inútiles. No olvidemos que estamos, repito, siendo con los otros. Atenti, no olvidemos que estamos siendo con los otros. Y por lo mismo, nuestra existencia se define en relación a lo que hago frente al otro. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso, dice el mismo Juan en su carta. Es decir, su existencia es inauténtica, está vacía. Jesús ahora nos dirá, por el contrario, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Qué hermoso, ¿no? Esta relación recíproca. Si ustedes permanecen en mis palabras, permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, indica, por una parte, nuestra fidelidad como discípulos de Jesús, nuestra fidelidad a Jesús, nuestra fidelidad a la opción que hemos hecho y de mantenerla a lo largo de la vida, a pesar de las tentaciones y dificultades que podamos tener. La clave está en mantener, ahí está la clave, mantener la opción por la fidelidad y por la continuidad de la obra salvífica de Cristo en nosotros, sus discípulos. Esta relación recíproca es, acuérdense, la relación necesaria para dar fruto, es la que nos capacita. Ahora Jesús dirá que es también la condición necesaria para obtener lo que se expresa en esta segunda parte del discurso. Dice Jesús, si alguna cosa quieren, pidan y se les realizará. Qué grande esto, ¿no? La certeza en la respuesta a la oración ya la había anunciado Jesús en el capítulo 14, versículo 13. Léanlo. Ahí Jesús nos dijo, yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es un texto en el que se refiere a las obras mayores que podríamos realizar los que creemos en Cristo. Ahora, en nuestro relato, se nos dice referido a los frutos que los discípulos podemos dar si permanecemos en Cristo. Tanto en uno como en otro caso, se refiere a la obra salvífica que Jesucristo continúa realizando a través de nosotros, sus discípulos. Qué triste cuando yo no permanezco
Cuando yo no permanezco, Dios, Jesús, no puede obrar a través mío, en relación con mi familia, con mis amigos, con los hermanos de mi comunidad, con mi pueblo, con las personas con las que trabajo, con mis alumnos. No puede realizar la obra salvífica. Soy un obstáculo. En este sentido y en este ámbito de mutua relación entre Jesús y nosotros, sus discípulos, expresada por el verbo permanecer, dice Jesús: el discípulo, vos, pedí lo que quieras a Cristo y todo lo que pidas se te concederá. No por una magia, sino porque permaneces en Él. La gloria de mi Padre, dice ahora Jesús, consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Jesús nos dice cuáles son las dos condiciones que en cuanto se van cumpliendo en nuestra vida, manifiestan la gloria del Padre. Primero, que nosotros, sus discípulos, los que hemos decidido seguir a Jesús, demos fruto. Y segundo, que seamos verdaderamente discípulos, no de nombre, sino con los hechos concretos, los de todos los días, lo cotidiano, en favor de aquellos con los que nos toca convivir, con la fidelidad a su persona y por tanto a su palabra. De esta manera, la gloria del Padre se manifestará primero cuando cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, demos fruto en bien de los demás, como lo hizo Jesús durante toda su vida terrena. La gloria es la manifestación exterior, sensible, se puede ver, se puede tocar, que mediante la actividad de Jesús en cumplimiento de su misión, que es la de dar vida a cada persona y a toda la humanidad. Ahora Jesús dice que se hace visible esa gloria, se hace sensible, se puede ver, se puede tocar, se puede oír esa presencia salvífica del Padre, de Jesús, del Espíritu, de la Santísima Trinidad, poniendo su vida y la tuya en favor de los demás. Entonces la gloria se hace presente. Ahora Jesús resucitado manifiesta esta presencia salvífica y de esta forma da gloria al Padre por medio tuyo, por medio de nosotros, sus discípulos, a través de quienes realiza las obras mayores de las que habló en el capítulo 5, versículo 20 y en el capítulo 17, versículo 28, que consiste en ¿qué, Padre? En dar vida, por favor, sé transmisor de vida y no de muerte, sé transmisor de esperanza y no de tristeza, sé profeta de la esperanza y no de mal agüero, sobre todo en estos tiempos difíciles en que nos toca vivir. No transmitas pálidas, transmití alegría, da vida. Sé constructor de amor, no de odio, no de división, no de enfrentamientos. De esta forma, los frutos abundantes que producimos en lo cotidiano, ahí donde nos toca movernos, son los frutos de la vida, que es Jesucristo, y son frutos que glorifican al Padre. No se glorifica al Padre con palabras lindas, sino con obras, porque revelan la acción salvífica a favor de cada persona, con los vínculos que vas construyendo, de cada persona con la que te estás vinculando, por ende, a favor de toda la humanidad. Que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo domingo. Pasá
como digo siempre, y no me cansaré, un domingo alegre. Repito, un domingo alegre. Contagiá alegría, contagiá esperanza, disfrutá el domingo, comer rico, que es el día del Señor.